empezar a grabar entonces. Ok, entonces vamos a ver lo que es tabulador de valoración de puesto y lo que es un tabulador salarial. Un poco lo que hemos visto en las clases anteriores. Vamos a pasearnos entonces directamente a lo que es, un poco vayan relacionando lo que vamos viendo con lo que vieron en el video. Ok. Entonces, una valoración de puesto es un proceso de analizar y comparar el contenido de los puestos para colocarlos en un orden jerárquico que sirvan de base para un sistema de pago o de remuneración. Entonces, cuando yo hablo de evaluación de puestos, ¿cuáles son las palabras claves acá? Que los puestos tienen un contenido. Si yo les preguntara a ustedes, tomando en cuenta las descripciones de puestos que vimos en la clase, ¿cuáles serían los contenidos de los puestos? A ver, o dónde estaría ubicado dentro del tabulador, perdón, dentro de la descripción de puestos, el contenido de los puestos. ¿Dónde lo vemos? Los contenidos de los puestos. A ver si lo podemos, como decimos acá, cachar ahí. ¿Qué Viene contiene un siendo puesto? como, Ajá. viene siendo como el objetivo del puesto, de lo que realmente, aparte de la función y las responsabilidades, es lo que en sí compone el puesto, en todo el objetivo y es como la parte donde uno ve que dice el objetivo del puesto, ¿qué significa ese puesto para ti? Ok, Porque uno fíjate ve que... como en un contexto muy grande decir la responsabilidad de las funciones, pero es un contexto complejo, mucho más completo. Exacto. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes ven la descripción de puesto, ¿cuál es uno de los elementos que tiene más importancia relativa cuando ustedes lo contratan? Porque recuerden que el puesto tiene una cantidad de funciones, responsabilidades y también hay un perfil, Sí, ¿cierto? exactamente, como los Entonces, requisitos para poder obtener el puesto. exactamente. Entonces, cuando este concepto habla de contenido, nos estamos refiriendo a a los requisitos o al perfil que el puesto exige del ocupante. ¿Ok? Entonces, esos contenidos son los que vamos a comparar y analizar. ¿Ok? De todas formas, más adelante vamos a ver cuáles son esos factores que normalmente se evalúan en los puestos de trabajo para poderlos analizar y poderlos comparar entre sí y colocarles un orden jerárquico que me sirva de base luego para yo hacer un tabulador. ¿Me expliqué con este concepto? ¿Está un poco más claro? De todas maneras, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Vamos a ver entonces cuál es el objetivo de una valoración de puestos. Entonces partimos, siempre lo he dicho en las clases, ¿no? Todos los puestos son importantes en una empresa. Si no fuesen importantes, los puestos no estuviesen descritos. Desde el operario de servicio A hasta el gerente general. Todos los puestos son importantes en una empresa. Si un puesto no es importante, no va a estar descrito. Entonces partimos de esa base. Entonces, el objetivo de la evaluación de puestos es determinar el valor relativo de cada puesto dentro de la estructura de la organización. ¿Ok? Entonces, todos los puestos son importantes, pero relativamente uno es más importante que otro, este es más importante que el otro, y así sucesivamente. Tienen importancia relativa, basado en la premisa de que todos son importantes. ¿Estamos bien? Ok, entonces basado en esto, el objetivo que nos dice es determinar el valor relativo de cada cargo dentro de la estructura organizacional y por lo tanto la posición relativa dentro del cargo dentro de la estructura de la organización. Y eso me permite luego que definir una estructura de salario. Entonces ese es el objetivo, por qué valoramos los puestos, para poder darle un valor relativo dentro de la estructura. ¿Ok? Y más allá dentro de la estructura, una posición también dentro de la estructura de cargos, que a la larga me permite que ver cuáles son los cargos que tengo, los tipos de cargos y los factores que yo tengo que valorar para ver cuál cargo es más importante relativamente que otro. Fíjate como estoy diciendo, qué cargo es más importante relativamente. Estoy diciendo que todos los cargos son importantes, vuelvo y repito, pero relativamente uno es más importante que otro. ¿Y en qué se basa cuando podemos decir que uno es más importante que otro? Normalmente la teoría nos dice que la importancia se determina por el impacto que ese puesto
tengan el cumplimiento de la misión de tu empresa. Ese es el concepto. ¿Ok? ¿Qué es lo que define una importancia relativa? Ese impacto alto, menor, mayor, regular, mínimo, que tienen el cumplimiento de la misión de la empresa. Aunque todos los cargos tienen un impacto relativo, pero los que tienen mayor impacto relativo en la misión de la empresa, esos son los que tienen más valor. ¿Me explico? Entonces yo puedo comparar el impacto que puede tener un operario de logística a una jefatura de logística en el cumplimiento de la misión. Hay una diferencia, ¿cierto? Hay un impacto relativo, donde el operario de servicio no es que su cargo no impacte en el cumplimiento de la misión, pero relativamente el de jefatura logística impacta en mayor grado que el operario de logística. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok. Entonces, dentro de los métodos de valoración de puestos, vamos a ver, hay varios métodos, unos métodos cualitativos y unos métodos cuantitativos. Dentro de los métodos cualitativos es una forma de cómo jerarquizamos los cargos por niveles, comparamos por pares la categoría predeterminada, y el método cuantitativo, el que vamos a ver es el de valoración por punto. Yo puedo comparar factores, pero el que vamos a ver es este, el de valoración por punto. ¿Ok? ¿Y cuáles son los factores que normalmente se evalúan dentro de un puesto para valorarlo? Ahí están, son 5 factores. Y eso lo estamos relacionando, lo que ustedes dijeron, con el perfil del puesto o la exigencia del puesto. Entonces, uno de los factores que se toman normalmente a nivel académico desde el punto de vista de recursos humanos es el esfuerzo intelectual. El otro son las habilidades exigidas, la responsabilidad de ese puesto, las condiciones de trabajo y el esfuerzo físico, señores. Entonces, si yo les pregunto, todos de alguna forma han visto su descripción de puesto, ¿cierto? Y si no la tienen, la vimos en la clase. De alguna forma la explicamos, la socializamos, hicimos un trabajo y de alguna forma cada uno de ustedes sabe qué es lo que contiene una estructura de una descripción de puesto. Desde el objetivo, las funciones, las responsabilidades, ¿ok? El perfil que le exigen. Entonces, dentro de estos factores tenemos entonces estos 5. Si yo le preguntara a alguien de ustedes al azar de su puesto que tiene ahorita, ¿cuáles son las habilidades que te exige ese puesto actualmente? Hablando de las habilidades blandas y de las habilidades técnicas y de las habilidades del ser o las competencias. Cuando hablo de competencia es el conocer, perdón, el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. ¿Qué habilidades exigen en un puesto de alguno de ustedes que lo quiera comentar, por favor? ¿Qué tipo de habilidades le exigen al puesto de la persona que lo va a ocupar? Ser proactivo, profe. Proactividad. Actividad Ok. y trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Y Ok. pide también De las habilidades del saber hacer, de las técnicas. De las habilidades técnicas que exigen por lo menos en tu puesto. es que me imagino que es, me imagino no, es saber hacer las cosas, saber y tener conocimiento de lo que uno está trabajando. Tienes el Obviamente. conocimiento, pero ahora me tienes que demostrar que lo sabes hacer. Que lo sabe, claro, que tiene, a pesar de que tenga las bases, tiene que saberlo desarrollar. Exactamente. Bien, entonces, estos son uno de los factores que se evalúan dentro de cuáles son esas habilidades que exige el puesto. Otro de los elementos que evalúa es la responsabilidad. ¿Ok? ¿Qué responsabilidad tiene ese puesto en la empresa? ¿Responsabilidad sobre qué? Sobre procesos, sobre recursos, sobre personas. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, cuando tú evalúas el factor de responsabilidad, tienes que ver qué tipo de responsabilidad tiene ese puesto.
A lo mejor el operario de servicio, su responsabilidad es hacer una tarea en la mañana, que es rutinaria, que la hace todos los días, la hace bien, ¿ok? Pero cuando va subiendo de nivel, aparte de la función de la unidad que tú tengas dentro de tu puesto de trabajo, a lo mejor puedes tener responsabilidad sobre supervisión, ¿cierto? De más personas. Puedes tener responsabilidad sobre manejo de procesos importantes o de alto impacto, manejo de recursos administrativos, financieros, y así sucesivamente. Entonces, en este factor de responsabilidad, estamos hablando de ese elemento. ¿Qué grado de responsabilidad tiene ese puesto en función de lo que realiza dentro de la empresa? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe, profe. todo bien. Ok. Otro de los elementos, de los factores que se evalúan son las condiciones de trabajo. ¿Cuáles son las condiciones de ese trabajo? Pregunto, ¿se trabaja en un horario normal de lunes a viernes? ¿Se trabaja de noche? ¿Se trabaja día feriado? ¿Es por turno? 4 por 24, 3 por 28, 48 por 18. Bueno, aquí se inventa de cualquier tabla de rotación de trabajo. ¿Ok? Es un trabajo con ese tipo de exigencia de las condiciones. Está sometido a riesgos permanentes, que pueda sufrir un accidente o un incidente. Entonces se evalúan los factores asociados a condiciones de trabajo. Otro de los factores es el esfuerzo físico. ¿Qué tipo de esfuerzo físico está sometido ese puesto? Entonces puede ser un esfuerzo físico mínimo, mediano o máximo. Obviamente dependiendo del tipo de puesto. Muy bien. Y el otro factor es el esfuerzo intelectual. ¿Qué será ese esfuerzo intelectual? Preguntaría. Que pueda ser capaz de aplicar los métodos, aplicar en habilidades técnicas para realizar mejor el trabajo, organización en el trabajo diario, Visión, visión, planificación. tener la capacidad de resolver conflictos. Exactamente. Entonces, fíjate, todos los factores que de alguna forma, que son 5 factores que normalmente son los que se utilizan para valorar puestos en las empresas. Llámese en el país A, en el país B, en el país C, pero por lo menos en Latinoamérica y en mucha parte del mundo, normalmente estos son los 5 factores que utiliza la función de recursos humanos para valorar puestos. Entonces, ¿cómo se hace la valoración de los puestos? El procedimiento es, se nombra un comité de personas, tanto de recursos humanos como de personas de la línea de la unidad cliente o de las unidades clientes, dependiendo de los puestos que vamos a valorar. Y se forma un comité. A ese comité se le entregan las descripciones de puestos que se van a valorar. Se le entrega a Beatriz, a Karen, a Moisés, a todo el mundo que conforma el comité. Le digo, toma Karen, toma Beatriz, aquí están las 5 descripciones de puestos, de los 5 puestos que vamos a valorar. Entonces, cada uno de ustedes tiene las 5 descripciones de puestos. ¿Me explico? Recursos humanos y las unidades técnicas, las unidades clientes. ¿Por qué creen ustedes que recursos humanos involucra a las unidades clientes en la valoración de puestos? Pregunto. Que necesita saber cuáles son las necesidades de la unidad de cliente, cuáles son todos los factores po, que influyen en la contratación de la persona. ¿Y quién más que la unidad cliente que sabe cuáles son las responsabilidades, que las vive todos los días, cuáles son Claro. las habilidades que se exigen, cuáles son los esfuerzos, cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Quién más que la unidad cliente, que es la que está en el día a día, conoce eso? La unidad Claro. cliente, ¿cierto? Ujú. Entonces, recursos humanos no puede hacer este trabajo solo, aunque lo pueda hacer, ojo, pero siempre se recomienda que la unidad cliente participe, porque de alguna forma al final tiene que tener aliados, porque esto al final se va a convertir en una tabla de salario. Y de alguna forma, si yo puedo decir, mira, aquí participó el área logística, el área de mantención, el área de compra, aquí participaron todas las unidades clientes. Así que no vengan a decir ahora que no saben de dónde salió esto, que por qué este salario, que por qué tal cosa. No me vengan con cuentos de camino. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, tiene 2 orígenes o tiene 2 objetivos. Un poco porque la unidad de línea tiene una buena información
tiene la información de primera mano de las habilidades que se exige, del esfuerzo intelectual que realiza cada puesto que voy a valorar, las condiciones de trabajo, la responsabilidad, y de alguna forma les permite un poco dar un valor más exacto o más relacionado con la realidad. ¿Ok? Entonces, ese comité se reúne, le dan y le dice, bueno, vamos a valorar. Aquí hay un ejemplo. Le voy a dar 5 minutos para que vean este ejemplo. Le voy a dar un poquito más de... ¿Se ve? ¿Más grande? Sí, profe. Ok. Analicen ese cuadro y lo vemos y lo conversamos. A ver qué les parece. 5 minutos. Bueno, ya no tenemos 5 minutos. 2 minutos. Se corta esto y nos volvemos a conectar. Bueno, profe. Ahí están los 5 requisitos, ¿cierto? Los intelectuales, las habilidades, los físicos, responsabilidades y condiciones de trabajo. Y hay 3 puestos como un ejemplo que estamos valorando. El de mecánico, el soldador y el cortador de cizalla. Muy buena noche, amigo Ángel.